En la antigüedad había muchos hombres temibles, muchos nombres que al ser escuchados traían a la mente de las personas grandes hazañas, terribles acciones destructivas, pestes, leyendas negras, leyendas rosas, entre muchas otras diferentes imágenes y emociones. Pero no había nadie más temible que un viejo ateniense que pasaba como un espíritu errante por la Atenas del siglo V, atormentando a todo vivo que se le cruzara. Aunque parezca que se habla de una especie de fantasma o demonio o dios heleno, la realidad es que se habla del más vivo entre los vivos. Y no precisamente se habla tampoco de un conquistador, sacerdote u otra clase de oficio que conlleve proezas que en ese entonces fueran loables, sino que se habla de un filósofo, que aunque se haya aclarado que no era un conquistador, sí que fue un héroe como debía ser todo ateniense o griego respetable de su tiempo, ya que no solo se podía ser un mortal común y corriente más, sino que siempre se debía estar preparado para la eventual guerra, porque en la antigüedad la belicosidad era el pan de cada día. Este ser que hacía temblar hasta aquel que llegase a jactarse de ser el más valiente, viril, sabio y el mejor entre los hombres era nada más y nada menos que Sócrates. Como dije, un viejo, que además era acompañado por pubertos y toda clase de jóvenes a cualquier lugar donde fuera. Hijo de un escultor y una partera, Sócrates fue filósofo, y aunque para muchos la palabra filósofo es sinónimo de sabio, la verdad es que para Sócrates tiene un significado completamente diferente. Para la época en que vivió Sócrates, una muy convulsa, entre otras cosas porque le tocó vivir 2 guerras y una peste, algo muy raro en la historia de la humanidad, como se podrá observar. La filosofía había tomado un matiz y un camino diferente al de tiempos de antaño. Los filósofos ya no se preguntarían sobre la fisis de todas las cosas o el arjé, principio de todas las cosas. La época de los filósofos físicos, que en realidad eran metafísicos, se había terminado. Pues en palabras de Guthrie, uno de los grandes historiadores de la filosofía clásica, ellos habían fracasado en tratar de dar una respuesta que sirviera al común o grueso de la población griega acerca de la existencia y sus incógnitas, algo que por cierto nos interesa a todos. Fue una revelación del sentido común contra la lejanía e incomprensibilidad del mundo tal y como la presentaban los físicos. Ninguna de las teorías era satisfactoria ni particularmente creíble. De todos modos, si se creía en los físicos, entonces lo que ellos llamaban fisis o naturaleza real de las cosas era algo extremadamente remoto al mundo en que nos parece vivir. Si estaban en lo cierto, la naturaleza del mundo real resultaba de muy poca importancia para el hombre que tenía que tratar todos los días con un mundo completamente distinto. Por eso los filósofos comenzaron a adentrarse en problemas relacionados al más común de los estratos de la vida humana, la cotidianeidad. Había ocurrido un giro en la filosofía hacia la ética, olvidando en cierto grado mirar al cielo y preguntarse ¿por qué? ¿De dónde viene todo? ¿Cuál es el principio de lo existente? Algo que si bien nunca dejó de interesar, como se verá posteriormente con Platón, en realidad le daba un poco igual a Sócrates y a sus rivales, los sofistas. Aunque respecto a esto último sobre Sócrates, depende un poco de la interpretación, ya que quienes siguen a Platón seguramente dirían que el viejo siempre estaba tratando de mirar las ideas. En la Grecia del siglo V a.C. había así como Sócrates otras almas errantes que iban por ahí haciendo de las suyas, aunque claro, dependiendo a quien le pregunte, se diferencian mucho o totalmente de Sócrates. Estas almas estaban bien instruidas en el divino arte de la retórica, o profano arte de la retórica, por si le preguntas a Platón, con la cual marchaban de ciudad en ciudad, de polis en polis, enseñando su divina sabiduría, aunque siempre a un costo justo, o totalmente injusto, de nuevo si le preguntas a Platón. Iban por ahí señalando la tradición anterior como algo que había de superarse y pregonando el poder de la palabra, de la persuasión, el futuro de la filosofía. Aunque ellos no se llamaban a sí mismos filósofos, sino sofos o sabios. Sócrates, en cambio, andaba por ahí haciendo sus cosas gratis, cosa que le trajo como consecuencia vivir en una precariedad económica sumamente preocupante. O al menos así sería si no hubiese tenido los amigos y la compañía que tuvo. Este viejo sabio y en buena forma andaba por ahí perseguido siempre por jóvenes provenientes de las familias más ricas y odiadas de toda Atenas, incluyendo a Platón, pues sus enseñanzas les daba pie a sus seguidores el poder andar por ahí fastidiando a los demás, preguntándoles, cuestionándoles toda su existencia, cosa que la mayoría de los atenienses odiaba,
Que te llegara por ahí, por algún lugar, un jovenzuelo imitando a Sócrates y te preguntara sobre lo que sea en sí, ya sea la belleza, el bien, la justicia, entre otras cosas, era más o menos molesto. ¿Pero por qué Sócrates iba por ahí atormentando a todo aquel que se le cruzara? Pues porque él creía que era su deber, ya que consideraba que el diálogo al que sometía a sus interlocutores era una forma de mejorar su vida haciéndoles ver su ignorancia y abriéndoles las puertas a nuevos saberes, sumamente íntimos que nadie sabía que se encontraban ahí. En otras palabras, Sócrates se dedicaba a seguir el oficio de su padre y de su madre a la vez, ya que, como su padre, las ideas éticas que hacía brotar de las personas les podían ayudar a formarse a sí mismos como lo haría un escultor al tallar su materia prima, y porque, como el propio Sócrates diría, su trabajo era equiparable a ser una partera, ya que les hacía parir ideas a sus interlocutores y así desembarazarlos. Pero el método que Sócrates usaba era sumamente aterrador, pues llevaba a las personas a contradecirse a sí mismas y a la perplejidad sin ninguna clase de esperanza, es decir, les hacía dudar de todo lo que ya conocían, les hacía ver que todas sus creencias firmes y sus convicciones en realidad no eran más que manchas, sombras e ignorancia, cosa que a cualquiera le saca más de una noche sin poder dormir y hacer algo a gusto. Que de pronto venga un viejo musculoso en toga rodeado de jóvenes ricos a mostrarte con tus propias palabras que no sabes nada, debe ser algo cuando menos raro, pero desde luego también un tanto molesto para aquellos que no se dejaban llevar por las verdades que el filósofo les hacía ver y se aferraban como burros a sus ideas y convicciones, como pasó con varios sofistas entrevistados por Sócrates. Este método filosófico con el cual cada uno era capaz de llegar a conocimientos que ni ellos mismos sabían tener se llama mayéutica. Y es lo que hacía que Sócrates fuese por mucho el hombre más temible de la Grecia de su tiempo, y hasta la actualidad, aunque no haya dejado nada escrito. Sócrates, a pesar de poder llevar a los demás a una sabiduría sui generis, jamás se autodenominó sabio, y esto de nuevo muy a su pesar, ya que en algún momento de su interesante vida, uno de sus amigos decidió jugarle una broma muy pesada y preguntarle al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio, como si no supiera que la respuesta iba a ser, pues, Sócrates. Y en efecto, la respuesta que dio la sacerdotisa fue que el hombre más sabio era Sócrates, lo cual le desencadenó el dilema existencial que le llevó a ser el más temible de los hombres, el sabio que sabe que no sabe nada. Y Sócrates, como buen griego de su tiempo, hacía caso a lo que viniera de arriba, es decir, de los dioses, de Apolo en este caso, y se decidió a tratar de entender por qué él era el hombre más sabio, para terminar entendiendo justamente que él era sabio en reconocer su propia ignorancia. Una revolución completa en la disciplina filosófica, pues reconocer un espacio vacío da pie a que se pueda llenar con algo. La ignorancia lleva a que tengamos el hambre de conocer, pero de conocer indefinidamente, develando y develando verdades que llevan además a otras incógnitas. Sócrates, el demoníaco condenador de futuras generaciones y generaciones de estudiantes de filosofía, condenado él mismo por los dioses y a la vez por una alucinación proveniente de su probable esquizofrenia. Bueno, esto último no, en realidad no. Pero Sócrates en sus propias palabras era siempre acompañado por un daimon, una especie de Digimon, bueno, no de Digimon, más bien una especie de voz interior que le hacía desistir de hacer algo si no lo creía conveniente. Es decir, que el pobre Sócrates andaba por ahí en una especie de eterno juego de frío y caliente, ya que si en algún momento se decidía a hacer algo y su daimon le decía que no lo hiciera, pues él se detenía. Cosa triste que no le detuvo de hacer aquello que lo llevó a la muerte. Sobre Sócrates hay mucho que decir. A lo largo de la historia de la filosofía han corrido ríos y ríos de tinta respecto a su misteriosa figura. Pero como esto es tan solo un video de invitación a indagar en él, no hay necesidad de dar demasiados detalles. He de decir que Sócrates murió ágrafo, es decir, que no nos dejó ninguna de sus enseñanzas escritas, así como lo solían hacer los filósofos de su tiempo y sus antecesores. Y todo lo que sabemos respecto a su vida y su doctrina filosófica es gracias a sus amigos y contemporáneos. Gracias a Jenofonte, el filospartano, que lo acompañaba a todas partes, tenemos un buen retrato de su personalidad. Gracias a Aristófanes, el comediante, tenemos una caricatura muy cómica y divertida de él. Pero sobre todo, gracias a Platón, tenemos muestra de su talante lógico filosófico, su forma de argumentar y de atormentar a los demás. Platón, como todo buen discípulo convencido, continuó las enseñanzas de Sócrates
y amplió sus ideas hasta poder formar su propio sistema o doctrina filosófica, que hoy sigue resonando como el inicio de toda una rama del saber humano. Los primeros diálogos de Platón suelen llamarse socráticos, ya que muestran las inquietudes que se cree Sócrates tenía y le transmitió a Platón, inquietudes sobre ética y política, y los diálogos socráticos suelen terminar en aporía, además de ser bastante breves y divertidos, como la vida de Sócrates. El giro antropológico que Sócrates le dio a la ciencia puede hacernos decir que fue él quien inició el camino de esta ciencia en particular, la antropología, pero sobre todo nos dice dentro de los campos de la filosofía que Sócrates es padre de una de las ramas más importantes de la misma, la ética. Sócrates, además de ser un sabio temible, un viejo codiciado por los jóvenes aristocráticos y un muy mal padre y administrador, siempre será el primero del triunvirato de los titanes de la filosofía, maestro de Platón, que a su vez fue maestro de Aristóteles.